se trata. Que tú y yo podamos hacer de la adoración nuestro estilo de vida. Pero, ¿qué significa adoración? Adorar en su definición más simple es reverenciar o rendir culto a un ser que se considera divino. Ese es el significado de adorar. Es reverenciar y es rendir culto. Y sabes, desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios quería cambiar el chip en su mente. Y muchas veces Dios quiere cambiar el chip de tu mente y el chip de mi mente. ¿Por qué? Porque ellos, cuando salieron de Egipto, estaban saliendo de una nación que tenía muchísimos dioses y tenían que pasar de todos esos dioses a solamente adorar y solamente servir a un Dios. Yo te quiero decir algo esta mañana. Tú puedes decir, no, yo nada más adoro a Dios. ¿Seguro? ¿No has hecho de tu trabajo una adoración? ¿No has hecho de ti mismo una adoración? No. Hay personas que el lugar de Dios se lo están dando a otras cosas. A veces es fácil decir, no, yo no hago eso. Una persona decía, ¿quieres saber quién es tu Dios? Fíjate dónde está tu tiempo, fíjate dónde está tu dinero, fíjate dónde está lo que hace latir y arder tu corazón. Y dice, y ahí va a estar tu Dios. Entonces, ellos tenían que cambiar, tenían que pasar de adorar a muchísimos dioses que fue lo que vieron en Egipto a solamente adorar a un Dios. Acompáñame a Deuteronomio capítulo 6, versículo del 12 al 15. Deuteronomio 6 del 12 al 15. Mira lo que dice. Ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo únicamente en su nombre. No rindas culto a ninguno de los dioses de las naciones vecinas, porque el Señor tu Dios, quien vive en medio de ti, es celoso. Wow. ¿Sabes? Jesús usó este mismo pasaje en el día de la tentación en el desierto. Acompáñame ahora a Lucas capítulo 4, versículo del 5 al 8. Vamos a ver cómo fue que Jesús citó esta misma palabra en Lucas. Mira lo que dice Lucas 4 del 5 al 8. Dice, entonces el diablo lo llevó a una parte alta y desplegó ante él todos los reinos del mundo en un solo instante. Te daré la gloria de estos reinos y autoridad sobre ellos, le dijo el diablo a Jesús, porque son míos para dárselos a quien yo quiera. Mira lo que respondió Jesús. Las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Wow. En Deuteronomio se usa la palabra temer, pero Jesús traduce esta palabra temer como adoración. Así que tú y yo debemos de comprender que la adoración y el temor a Dios están íntimamente relacionados con temerle. ¿Sabes? Temer a Dios, amado, es reconocerlo. Temer a Dios es darle el lugar que únicamente le corresponde a Él. Es reverenciarlo y obedecerlo. Básicamente, amados, temer a Dios es la misma palabra que adorar a Dios. Pero antes de que podamos pasar abiertamente a la adoración, quiero que veamos las bases de por qué como seres humanos tú y yo tenemos la necesidad de adorar. En cada persona, consciente o inconscientemente,
existe el deseo y la necesidad de adorar, de reverenciar y de temer a un ser superior. ¿Sabes? Tú y yo fuimos creados por Dios. Fuimos hechos a su imagen y fuimos hechos a su semejanza. Y sin importar que a lo mejor tan lejos tú y yo nos encontremos de Él, tú y yo tenemos la gran necesidad de buscarlo y de adorarlo. ¿Cuántas veces, aunque tú y yo estábamos desconectados de Dios, sentíamos momentos donde terminábamos pidiéndole ayuda? Aunque ni siquiera le dábamos su lugar. Había algo en lo más profundo de tu ser y de mi ser que nos impulsaba a buscar lo que nos impulsaba a pedirle ayuda, amado. Tú y yo buscamos adorar con lo que tú y yo nos identificamos. Por ejemplo, si hay una persona que ama ser guitarrista, ¿con quién crees tú que se identifica? Con los guitarristas. ¿Y quiénes crees tú que van a ser para él sus más grandes ídolos? Pues los guitarristas. De esa misma manera nos pasa a nosotros. ¿Con quién te estás identificando en este momento? ¿Qué estás adorando en este momento? ¿Realmente te estás identificando como una hija, como un hijo de Dios? O a lo mejor te gusta que te identifiquen como el guitarrista. A lo mejor te gusta que te identifiquen como la licenciada, como el ingeniero, como el empresario, como el pastor. ¿Cuál es, amado, tu identidad? Porque la que sea tu identidad va a definir lo que va a ser tu adoración. ¿Sabes? El problema, amados, cuando tú y yo basamos nuestra identidad en nuestra función y nuestra tarea, es que tarde o temprano tú y yo vamos a fallar. ¿A alguien le ha pasado basar su identidad en su función o en su tarea? ¿Cómo te sientes cuando fracasamos? Cuando tú y yo tenemos nuestra identidad en nuestra función y tarea, nuestra identidad se ve afectada y creemos que cuando fracasamos ya no servimos. Creemos que cuando hemos fracasado, tú y yo debemos de ser desechados. La mayoría de personas creen que su tarea en la vida determina su identidad. Y eso es muy triste. Y esta mañana te quiero decir, no es de esa manera. A lo mejor en las cosas funciona de esa manera, pero no en las personas. Muchos de los que estamos aquí probablemente tenemos un martillo en nuestra casa. Lo ocupábamos a lo mejor para una función o una tarea específica y fuimos y dijimos, voy a comprar un martillo y compramos el martillo. Pero ¿qué sucede si ese martillo se rompe? Si ese martillo se rompe, pierde su función. O vas a agarrar el martillo y vas a decir, lo voy a usar para cocinar. O vas a decir, bueno, ya no sirve como martillo, pero voy a, ahí en el teclado de la computadora lo voy a usar para escribir. Pues no. ¿Qué es lo que haces? Si ya no funciona, vas y lo tiras y compras otro nuevo. Amado, cuando tú y yo basamos nuestra identidad en nuestra función y en nuestra tarea, tú y yo nos sentimos desechables. ¿Te has sentido alguna vez de esa manera? Decimos, ya no estoy funcionando como debo de funcionar, ya fallé y ya no soy digno de otra oportunidad. Y si así apreciamos tú y yo a las personas que nos rodeas, ¿qué crees que es lo que va a suceder? Porque si así nos tratamos así y así tratamos a las personas que nos rodean, ¿qué crees que es lo que va a suceder?
lo que va a suceder es que todas nuestras relaciones van a ser simplemente superficiales y temporales. Por eso es que muchísimas veces las personas que antes estaban alrededor nuestro ya no están. Creemos que es como un pañuelo desechable, que a veces agarras un pañuelo y está el Kleenex y lo sacas y te empiezas a sonar la nariz. ¿Cuántos de aquí dicen, no, y que estos mocos fueron los más hermosos que me he sacado en toda la vida? Los voy a guardar de recuerdo. ¿Alguien hace eso? No. ¿Qué es lo que haces? Lo agarras y lo desechas. Y así como nosotros identificamos en nuestra tarea, así queremos identificar a las personas en base a su tarea. Vemos a las personas que nos están rodeando y decimos, oh, pues no me estás sirviendo como yo esperaba que me sirvieras. Y ves a tu esposa y dices, es que no, mi esposa no está cumpliendo lo que yo quiero que cumpla, lo que yo necesito que haga para mí. La voy a desechar. Ah, es que estos hijos no están cumpliendo su función. En vez de darme felicidad, simplemente me dan problemas. Los voy a desechar. A veces así creemos con nuestros padres. Es que mis padres solamente son a lo mejor un cajero del cual puedo ir y obtener cosas. Mi padre no está cumpliendo mis caprichos. Lo voy a desechar. Tenemos que tener cuidado, amado. Porque si no está funcionando, ¿qué crees que podemos pensar? Es que yo necesito a alguien que sí funcione. Yo necesito a alguien que sí me haga sentir como yo me quiero sentir. Ese es el problema cuando basamos nuestra identidad en nuestras tareas y funciones. Y cuando nuestra medida de juzgar las cosas está en base a eso mismo. ¿Sabes? El problema es cuando creemos que Dios funciona de esa manera, que nos cataloga y nos califica en base a si funcionamos o no funcionamos. Ahí caemos en relaciones que son transaccionales. Queremos comprar la gracia de Dios a través de tus obras y a través de mis obras, donde la identidad de las personas solamente se encuentra en su función y no realmente en la identidad que han obtenido a través del sacrificio de Cristo. Y muchas veces caemos en una religiosidad donde aquí en la iglesia podemos llegar a promover que Dios funciona de una manera transaccional, donde mi satisfacción se basa en que Dios funcione para lo que yo creo que Dios debe funcionar. ¿Te ha pasado? Tú, Dios, debes de funcionar para hacerme feliz. Tú, Dios, debes de funcionar para proveerme. Tú, Dios, debes de funcionar para darme la paz que necesito. Tú, Dios, debes de funcionar para simplemente hacerme sentir bien. Y ese es el problema, que muchas veces tú y yo venimos a la iglesia esperando que las cosas funcionen de esa manera. Como cuando vamos en el Buen Fin a una tienda buscando un producto que según nosotros nos va a hacer sentir completamente satisfechos. Pero cuando lo obtenemos y no produce en nosotros, ¿qué hacemos? Ahí lo voy a regresar porque no cumplió mi expectativa, porque no me satisfació. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues voy a ir y voy a buscar uno que sí lo haga. Amados, lo que pasa es que terminamos buscando y creando un Dios a nuestra medida. Y muchas veces terminando pensando o hasta diciendo, ¿sabes qué? Es que yo ya no voy a ir a la iglesia porque este Dios no me sirve.
este Dios no me ha ayudado, este Dios no me ha respondido. Por eso es que muchas veces buscamos a Dios y cuando no nos funciona, decidimos buscar algo que según nosotros nos funcione. Y el pensar de esa manera nos lleva al punto de creer que la satisfacción también, así como mi satisfacción por Dios, no se encuentra en la persona de Jesucristo, sino en que Él haga todas las cosas que yo deseo. Así creemos como nosotros lo vemos a Él de esa manera. Así creemos que Él nos ve de esa misma manera. Y ese es un problema porque creemos que la satisfacción de Dios por nosotros se encuentra en lo que hacemos, cuando realmente su satisfacción se encuentra en que Jesús está en nuestras vidas y está en nuestros corazones. Como si Dios dijera, ¿sabes qué? Es que como que no estás funcionando. Lo que espero de ti como que no lo estás haciendo, así que voy a buscarme a otra persona. Y a veces así lo hacemos tristemente nosotros. Y si lo hacemos con Dios, que no lo hagamos con nuestro cónyuge. Y si lo hacemos con Dios, que no lo hagamos con nuestros hijos. Y si lo hacemos con Dios, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, que no lo hagamos con las demás personas que nos rodeas. ¿Cómo estamos juzgando? A veces creemos que Dios nos ve desde el cielo. ¿Sabes qué? Pepe, como que tú no estás haciendo las cosas como yo quiero. Yo creo que mejor te voy a desechar y voy a tomar a otra persona, voy a tomar a otro líder, voy a tomar a otras personas. Entonces, creemos que Dios nos ve como, ya te usé por un tiempo, pero ya no estás dando el resultado que espero. Creemos que es como que una empresa que llega a Dios y simplemente te va a desechar y te va a correr. Y la vida con Dios no funciona de esa manera. Dios no te va a desechar aunque te rompas. Dios no te va a desechar aunque a veces falles. Obviamente debes de arrepentirte, pero nunca pienses, amado, que Dios te va a desechar porque sus dones y sus llamamientos son irrevocables. Me gusta cuando enseño en el Instituto Bíblico porque lo primero a lo que Dios nos llama es a pertenecerle a Él. Jesús mismo dijo que sus ovejas están en su mano y de su mano dice nadie las arrebata. Porque Él es bueno, amados. Él es bueno. Si tú has tenido un tiempo de caminar con Dios, yo casi pudiera afirmarte que tú has sentido de esa manera en algún momento. ¿Por qué? Porque ¿quién no ha fallado? ¿Quién no ha fallado? Y cuando todos en algún momento hemos fallado, todos nos hemos sentido desechables. Y ese es el punto al que quiero llegar. Identidad basado en funciones y no en relaciones. No caigamos en ese engaño del enemigo. Una identidad que esté basada en función y no en una relación con Dios. ¿Y sabes qué es lo que es más triste? Que nosotros mismos vamos con todos y le predicamos y le decimos, no, es que cristianismo y Cristo no es una religión, es una, ¿qué les decimos? Entonces, ¿por qué bajamos nuestra identidad en una función y no en una relación? Dios nos creó para conocernos y para que pudiéramos relacionarnos con Él. Ese es el aspecto central por el cual Dios nos creó. No para usarnos, pero sí para relacionarnos con Él. Y sí, muchas veces tú y yo podemos, con buenas intenciones, ir y decir, Dios, úsame. ¿Lo has hecho? Yo lo he hecho. Pero debemos entender que cuando lo hacemos, estamos hablando de una función.
no de nuestra identidad. Cuando tú y yo vamos y le decimos, úsame, lo estamos basando ese úsame en un llamado, no en una identidad. Sabes, muchas veces tú y yo creemos que la tarea que realizamos es nuestra identidad y Dios no te creó para usarte como papá. Uno dice, no, papá es mi identidad, mamá es mi identidad. Unos pueden llegar a decir, arquitecto es mi identidad, licenciado es mi identidad, pastor es mi identidad. Pero esta mañana yo te quiero decir que no, eso no es tu identidad, eso es tu función y es tu tarea. Jesús te dio una identidad clara y específica. Las tareas, ojo, las tareas que realizamos no son malas. Muchas de ellas pueden ser muy buenas, pero se desprenden y las llevamos a cabo porque hemos entendido nuestra identidad. Tu identidad no es el de multimedia, tu identidad no son los maestros de mí, que qué bueno, tu identidad no son los edecanes, tu identidad no es el trabajo donde te desempeñas en tu oficina. Es una tarea y puede llegar a ser muy buena. Y cómo la realices se va a desprender de la identidad que tienes. Si tu identidad está en Jesucristo, va a ser muy buena el desempeño que vas a tener en ella. Pero tu identidad está en Jesús. Si basamos nuestra identidad en lo que hacemos, un día tú y yo vamos a fallar. ¿A alguien le ha tocado fallar? Yo he fallado. Y cuando fallas, ¿qué te viene a tu mente? No, pues es que yo ya no sirvo. Yo ya no sirvo. ¿Y cómo es como? Y viene un juicio más duro cuando eres perfeccionista. ¿Habrá alguien aquí que sea perfeccionista? Yo veo uno todos los días delante del espejo parado. Y cuando uno es perfeccionista es el que más duro se juzga. A veces somos nuestros peores verdugos y nos cuesta tanto trabajo cuando nos hemos equivocado el perdonarnos. ¿Y cómo es nuestra reacción cuando hemos fallado? Porque nuestra identidad no estaba en Jesucristo, sino en lo que hacíamos y fallamos y nos condenamos y nos sentimos muy mal. ¿Y qué decimos? ¿Sabes qué? Es que yo ya no puedo seguir haciendo eso. Me voy a alejar por un tiempo de la iglesia y hasta deseamos que nos vaya bien mal. Y luego andamos así como cuando a veces le van a pegar a un perrito y se espanta y sufrimos. Y después de que hemos sufrido un poco, creemos que ya pagamos. Decimos, bueno, ahora yo creo que ya puedo volver a acercarme a Dios, pues ya viví las consecuencias que tenía que vivir, ya pagué. O sea, no pagó Jesús, pagamos nosotros sufriendo. Y creemos que después de eso ya podemos regresar a Dios. ¿Por qué? Porque ya sufrimos las consecuencias. Y así cuando nos sentimos perdonados por nosotros, decimos, bueno, ya voy a volver a la iglesia. Ese no es el Evangelio, amado. Ese no es el Evangelio. Así es como muchas veces basamos nuestra relación con Cristo en nuestra función y en nuestra tarea, y no en la relación que Dios siempre ha querido tener contigo. Sabes, esta mañana te dijo, Dios te ama tanto que envió a su único Hijo Jesucristo a vestirse de hombre, a vestirse de humanidad, para restablecer la relación tuya y mía que había sido rota a causa de nuestro pecado. ¿Por qué lo hizo? Porque Él te hizo a su imagen y Él te hizo a su semejanza. Y esta mañana te voy a decir algo. Y porque no eres desechable. Tú eres una persona
no eres una cosa. Pero, amado, Él quiere relacionarse contigo. Y la relación que Dios quiere tener contigo no tiene nada que ver con lo transaccional. Lo transaccional se basa en un Dios, yo te doy, tú me das. Yo hago, Dios. ¿Qué crees, Dios? Tú haces. Si estás entendiendo esta mañana. La verdadera adoración de cada creyente se expresa como respuesta a saberse amado y apreciado por Dios. Si no entendemos eso, no podemos dar una adoración en espíritu y en verdad. La verdadera adoración se expresa como respuesta de saberse amado y apreciado por Dios. Mi pregunta es, ¿cómo te sientes esta mañana? ¿Te sientes amado y te sientes apreciado por Dios? Porque un corazón que se sabe amado y que se sabe apreciado por Dios es un corazón adorador. A tal grado que si un día alguna persona llegara a sufrir un accidente y aún quedara cuadraplégica y no pudiera nunca más volver a servir en su vida, Dios seguiría amándolo y deseándolo con la misma intensidad, porque Dios solamente se deleitaría con que esa persona lo amara y se relacionara con él y respirara. Su palabra dice que todo lo que respira, lo adore. Aunque esa persona nunca más pudiera darle o hacer algo para él. Si estás entendiendo el amor de Dios esta mañana. Hoy te voy a decir algo claro. Agua Viva Altamira. Nuestro servicio a Dios no es porque en Él encontremos una identidad. Nuestro servicio a Dios no es porque en ese servicio encontremos nuestra identidad, sino es una respuesta a que nuestra identidad está en Dios y en sentirnos amados y deseados por Él. Y al hacerlo, tú y yo le respondemos sirviéndole. De eso es de lo que se trata. Sabes, tú y yo no sabemos cómo va a terminar nuestra vida. No sabemos cuántos años más vamos a vivir. No sabemos cuándo ni cómo vamos a morir. No sabemos las cosas que vamos a lograr. Pero el día de hoy, si te quiero decir algo, tú puedes decidir sin importar cómo termine tu vida, el amar a Dios, no basado en las expectativas las cuales tú consideras como éxito, sino hoy simplemente decir, Dios, gracias, porque yo soy valioso para ti y tú eres valioso para mí, sin importar mis expectativas, sin importar si me puedo comprar esa casa, sin importar si me puedo comprar ese carro, sin importar si mi cuenta bancaria está creciendo, sin importar nada. ¿Sabes? Dios, yo te voy a amar aunque tú no cumplas mis caprichos. Porque muchas veces tú y yo queremos desechar a Dios porque Él no cumple nuestros caprichos. Jesús no fue enviado para cumplir tus caprichos y mis caprichos. Jesús fue enviado para Él ser la ofrenda a causa de nuestros pecados, para hacer el sacrificio, para permitir
que tú y yo pudiéramos acercarnos a Dios, no para cumplir nuestros caprichos. Y de ahí, amado, nace la adoración, de ahí nace la reverencia, de ahí nace el deseo. Y es por eso que cuando venimos a la iglesia tenemos un tiempo de música. Amado, la música no necesariamente es adoración. Si tú crees que el tiempo de la música es el tiempo de la adoración, esta mañana te voy a decir algo, no necesariamente lo es. No necesariamente lo es. Es bueno. Y a través de la música tú y yo podemos expresar a Dios nuestros sentimientos y agradecimientos hacia Él. Pero no podemos reducir adoración solamente a eso. Jesús dijo que la adoración es en espíritu y es en verdad. Eso es que la adoración es en acciones contundentes, las cuales tú y yo debemos de vivir cada día. Y esas acciones deben de expresar gloria hacia Dios. Así que adoración, amado. ¿Sabes cuándo también es adoración? Cuando tú y yo salimos de estas cuatro paredes. Ahí es adoración. Es cuando vas al trabajo y trabajas como para Dios. Y lo haces con temor y lo haces con reverencia y eres excelente y eres amable y eres honorable y las personas allá afuera pueden decir, ese hombre, esa mujer, son personas que aman a Dios, son personas que temen a Dios, son personas que son diferentes. Adoración, amado, es no prestar nuestros oídos para escuchar la basura que muchas veces se habla allá afuera. Adoración, amado, es guardar nuestros ojos de la perversidad. ¿Pero por qué, pastor? Porque eres un adorador. Por eso lo haces, porque eres un adorador. ¿Y qué crees? Cuando tú y yo estamos adorando de esa manera fuera de esas cuatro paredes, tú y yo venimos a la iglesia y empezamos a ver a la gente acá y dices, en este momento vamos a seguir adorando, pero ahora lo vamos a hacer con la música. ¿Y qué hacemos? Seguimos adorando en este lugar, al tal grado que el centro de la adoración en la iglesia no es la música. El centro de la adoración en la iglesia es la exposición de la palabra, porque la palabra es Jesucristo. Por eso debemos de cantar también palabra. Por eso dice, hey, canta himnos, cánticos que hablen de la palabra, canta salmos. Lo que pasa muchas veces, amado, es que tú y yo tenemos esos pensamientos incorrectos, transaccionales con Dios, a tal grado que caemos en decir, ¿alguien lo ha dicho? Ya fui a la iglesia a adorar a Dios. Y te pones una palomita. Ay, papá, ya fui a la iglesia, ya, ya cumplí con Dios. ¿O a poco en algún momento de tu vida no lo has visto de esa manera? Yo en algún momento de mi vida lo vi de esa manera. Y decimos, ya cumplimos. Uy, Dios, yo ya cumplí. Dice la palabra que aún no está la palabra en mi boca y aquí tú ya la conoces. Y tú ya sabes en qué quiero que me eches la mano, Dios. Aunque no volvamos a adorar en toda la semana. Pero decimos, pero ya fui el domingo. Ya es suficiente. ¿Y qué pensamos? Pues Dios, ya fui a la iglesia, ya funcioné como tú esperas que yo funcione y ahora tú funciona como yo espero que tú
Ese es el problema. Ese es el problema. Porque encontramos una gran frustración al no ver resultados y entender que Dios no funciona así. Dios no funciona así. Amado, la adoración está basado en relación. Está basado en cómo Dios te conoce y cómo Él anhela que tú lo conozcas a Él. Y eso es algo tremendo. El Dios todopoderoso que hizo los cielos, que hizo la tierra, el que hizo las estrellas y las puso en el cielo y conoce a cada una de ellas por nombre, quiere conocerte y relacionarse contigo. Eso es algo, eso es algo espectacular, amado. Y el día de hoy te digo, Dios no solamente te hizo hijo y te dio esa identidad de hijo, sino también te hizo un sacerdote. Acompáñame a Éxodo 19:6. Éxodo 19:6. Mira lo que dice Éxodo 19:6. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que deben transmitir a todos los hijos de Israel. Y esta mañana te quiero decir, sí, si eres hijo, pero ese hijo se define también como un sacerdote. No un sacerdote como función, sino un sacerdote como identidad. Pero ¿qué significa eso, pastor? Porque no me queda claro. El sacerdocio es una capacidad dada por Cristo Jesús para estar en su presencia y conocerlo a Él y que Él nos conozca a nosotros. Y este sacerdocio, amados, es nuestra identidad como hijos en la adoración. Porque en la adoración como hijos podemos ofrecer a Dios. Por eso Dios dijo, ustedes me serán una nación de sacerdotes. Pero aquí hubo algo tremendo. Porque ¿qué fue lo que pasó con Israel? Dios dijo, ustedes me serán una nación de sacerdotes. ¿Y todas las tribus de Israel fueron sacerdotes? ¿Qué pasó? Porque lo que era para toda una nación terminó volviéndose algo exclusivo de una sola tribu. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Sabes? Lo que pasó fue el asunto de ese becerro de oro. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que el pueblo salió de Egipto, Moisés subió para encontrarse con Dios y el pueblo impaciente se desesperó. ¿Habrá alguien impaciente aquí esta mañana? ¿Y qué fue lo que el pueblo hizo cuando se desesperó? Pues una locura. Alguien se habrá desesperado y habrá hecho alguna locura alguna vez y habría dicho, ay, Dios, la regué bien gacho. ¿Qué fue lo que hicieron? Como no estaba Moisés y ellos no veían a Dios, según ellos, moverse, alguien de los que está aquí en algún momento dirá, oh Dios, es que no veo que te muevas y que hagas algo. ¿Y qué fue lo que hicieron? Ah, Dios, no estás cumpliendo tu función. Y fueron con Aarón y le dijeron, hey, Aarón, haznos dioses. Y el otro ingrato les dice, tráiganme todo el oro y les hace un becerro. Y la gente viene y dice, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. ¿Por qué hicieron eso? Porque ya no veían pan caer del cielo. Porque ya no veían una columna de fuego. Porque ya no veían una nube. Porque Dios, según ellos, ya no les estaba dando nada. Y como no estaba funcionando, ¿qué hicieron?
Vamos a hacernos un Dios que sí nos funcione. Qué tremendo, qué tremendo. ¿Y qué fue lo que pasó? Éxodo 32:26. Regresó Moisés y obviamente puso el grito en el cielo. ¿Qué fue lo que dijo? Dice, así que se paró a la entrada del campamento y gritó, todos los que estén de parte del Señor, vengan aquí y únanse a mí. Y todos los levitas se juntaron alrededor de él. Ellos fueron los únicos que pudieron discernir, que dijeron, ese mugre becerro de oro no fue quien nos sacó de Egipto. Valdrá una lana porque está hecho de oro, pero ese no es mi Dios. Mi Dios es el Señor. ¿Cómo vas a responder tú esta mañana y en tu vida? Ellos respondieron de esa manera. Números 1:49 50. Números capítulo 1:49 y 50. Esto lo acabamos de leer en el TCD. Yo quiero animarte a que adquieras el TCD. Es bien importante que leamos lo mismo. Así si te queda una duda puedes hablar con otro. Oye, ¿leíste el TCD de este día? No, mira, esto me habló Dios, no entendí. Pero como iglesia podemos hablar una misma cosa. Mira lo que conllevó que ellos permanecieran fieles. Dice, no incluyas a la tribu de Leví en la lista, no los cuentes con el resto de los israelitas. Pon a los levitas a cargo del tabernáculo del pacto, así como del mobiliario y sus accesorios. Cuando ustedes viajen, los levitas transportarán el tabernáculo junto con todo el mobiliario y lo cuidarán y acamparán a su alrededor. Y así fue como una nación de sacerdotes terminó volviéndose una sola tribu. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo es que tú y yo llegamos a ser sacerdotes? ¿Cómo es que tú y yo llegamos a ser esa nación santa? ¿Cómo es que ese sacerdocio que era exclusivo de los sacerdotes ahora ha pasado también a la iglesia de Jesús, la cual la Biblia le llama sus redimidos? Acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos. Por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Wow, amado, aquí donde estamos en este momento, aunque tú y yo decimos, vamos a la iglesia, aquí no es un templo, aquí antes era un gimnasio. Ah, pero llegó la iglesia y Dios santificó ese lugar. Dios no santifica lugares, Dios santifica personas. Y cuando tú creíste en Jesucristo y yo creí en Jesucristo, Él nos santificó y Él nos apartó. Y ahora, amado, tú y yo somos el templo de Dios, el conjunto de piedras vivas. Ten cuidado, porque la iglesia y el templo de Dios es el conjunto de piedras vivas, no una piedra por allá sola, en su casa, alejada porque no le aparecen muchas cosas quejándose. No, la iglesia es
el conjunto de piedras vivas. Tú y yo, amado, edificamos un hogar para que Dios se manifieste. Que llegamos a este lugar, muchos de nosotros, yo lo creo en el nombre de Jesús, que estábamos adorando allá afuera, sirviendo a nuestra familia, que estábamos adorando allá afuera, conduciéndonos de una manera honrada, de una manera íntegra en nuestros trabajos. Muchos que veníamos de adorar allá afuera, reflejando a Jesús, llegamos a este lugar a seguir adorando a Dios, pero con música. Por eso José Luis pasó acá enfrente y dice, oh, se siente el Espíritu Santo, se siente la presencia de Dios, porque estas piedras vivas estábamos juntas creando un templo espiritual para que Dios se manifestara. Amado, qué padre que aquí se limpia y se barre. Gracias a todos los servidores y a todos los que les toca servir. Qué padre que hay pantallas, que hay un buen audio, pero el lugar no es el que se reverencia. El que se reverencia es Dios. Y muchas veces reverenciamos lugares. Hay gente que viene aquí, no rompe ni un plato rompe, pero debemos de reverenciar a Dios. Debemos de formar un templo espiritual. ¿Para qué? Para que los sacerdotes, los santos, o sea, tú y yo, por la mediación de Jesucristo, podamos ofrecer a Dios sacrificios espirituales que le agraden. Así que, amado, sacerdote es tu identidad, no es tu función. Tu función aquí en la iglesia a lo mejor puede ser el que está en multimedia. Ahorita para ellos su función es los edecanes, pero su identidad no es esa. Su identidad son sacerdotes que junto con otras piedras vivas adoran a Dios. De eso es de lo que se trata. Ahorita las personas que estaban aquí enfrente, ¿qué crees? Estaba muy bonito todo, pero ellos no son levitas. Yo los quiero mucho, pero ellos no son levitas. Ellos son sacerdotes que junto contigo y junto conmigo estábamos ofreciendo sacrificios espirituales para Dios. Tienen una función. ¿Cuál es esa función? A través de la música, llevarnos a expresar a Dios nuestro amor con cantos. Pero si quiero decirte algo, ¿por qué? Porque cantar únicamente, amado, cantar únicamente no es adoración. Que un corazón adorador cante, eso es otra cosa. Pero un corazón adorador está acercando a sus hijos a Cristo. Un corazón adorador está amando a su esposa. Un corazón adorador está sujetándose a su esposo. Un corazón adorador está como familia apartando un tiempo para juntos orar y juntos alabar a Dios. Un corazón adorador estaba aquí el sábado limpiando, barriendo, sirviendo. Su función era esa en ese momento, su identidad no. Un corazón adorador, amado, está en cuneros en este momento cambiando pañales. Un corazón adorador expresa adoración a Dios, entendiendo que lo que está haciendo es su función y es su tarea, pero que no es su identidad, porque su identidad es ser un sacerdote. Y es hermoso porque te voy a decir algo, mi labor como pastor no es más grande que la de ninguno de ellos. Al contrario, ellos
y yo y cada uno de ustedes servimos juntos, hombro a hombro, para que en este templo espiritual podamos adorar a Dios y ofrecerle sacrificios espirituales. Primera de Pedro 2:9, mira lo que dice. Primera de Pedro 2:9. Pero ustedes no son así. Escucha, son un pueblo elegido, son sacerdotes del rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Amado, Dios no quiere compartirte con otras cosas. Tú eres exclusivo para Dios, porque Él te eligió a ti. Jesús mismo dijo, ustedes no me eligieron a mí. Jesús dijo, yo los elegí a ustedes. Pero tú no te elegiste solo, yo no me elegí solo. ¿Por qué Dios te escogió? ¿Por qué Dios me escogió? No, pues ni yo sé. La verdad es que Él lo hizo por gracia. Lo hizo por gracia y tú y yo lo recibimos a través de la fe en Él. ¿Por qué? Porque yo tengo claro algo. Yo no tengo nada deseable en mí, ni valioso en mí, que Él haya visto. Y te voy a decir algo, aunque te rías, tú tampoco lo tienes. ¿Qué pudo haber visto en nosotros? Un montón de pecadores muertos en delitos y pecados, porque eso es lo que éramos. Pero a Él le plació amarnos, a Él le plació darnos una identidad y le plació que fuéramos sus hijos y sus hijas. Y por eso, amado, escucha lo que dijo ahí. Por eso es que tú y yo podemos, y yo voy a agregar esta palabra, no nada más podemos, tú y yo podemos y debemos mostrar la bondad de Dios en cada calle y en cada colonia y a cada persona de Altamira. Porque así como Él te llamó a ti y me llamó a mí a salir de la oscuridad y a llevarnos a su luz admirable, Él quiere que a través de nosotros, estas piedras vivas y su iglesia, podamos mostrar su bondad allá afuera. Allá están los letreros, los enseñé en la tarde. Eso es lo que tenemos que hacer, amar a Dios. Si tú y yo amamos a Dios, es imposible que nuestro corazón no arda y sea impulsado por servir a las personas. Es imposible que nuestro corazón no arda por alcanzar a Altamira para Cristo y por colaborar, porque se extiende el reino de Dios y el mundo sea alcanzado para Cristo. Yo estoy orando, no sé ni por quiénes. Oro por todos, pero algo específico. Yo estoy pidiéndole a Dios que este año Él levante a 20 personas que porque lo aman y porque tienen un anhelo de servir a Dios y de alcanzar Altamira para Cristo, que abran sus casas y digan, yo quiero abrir mi casa y quiero que haya una célula en este lugar. Yo estoy orando por 20 personas y sinceramente no es algo imposible ni difícil. Ya ahorita hay una persona que va a abrir 2 células, graduaron 4 o 5 de capacitación destino, van a ser 4 células más. En un par de meses va a haber otros que van a avanzar en capacitación destino y va a haber 4 más. Gloria a Dios porque las cosas con Dios son reales y más cuando se trata de extender su reino. Pero yo estoy orando porque Dios despierte corazones y que esas personas digan,
Yo quiero que a través de mi vida Dios muestre su bondad en esta colonia. Yo quiero que a través de mi vida Dios muestre su bondad a esta ciudad. Yo quiero que a través de mi vida Dios muestre su bondad a mi familia. Porque de eso, amado, de eso es lo que se trata. Tal vez tu tarea en la vida sea arquitecto, abogado, ingeniero, peluquero, mecánico, ama de casa, comerciante. Esa es tu tarea. Pero tu llamado, tu llamado es ser un sacerdote que encuentra su satisfacción única y exclusivamente en Dios. Cierra tus ojos un momento y si puedo acompañarme el grupo